Bienvenidos de vuelta a esta serie en la que les comparto mi opinión de cada una de las películas de la saga del Conjuro. En la parte 1 estuve analizando las primeras 5 cintas en esta franquicia. Los invito a que la vean si por alguna razón no lo han hecho ya. Así que ahora nos concierne hablar de las 4 películas restantes. Y como no sé qué más escribir para este intro, comencemos. Cabe aclarar que es mi opinión solamente, no te alteres tú si piensas diferente, tenlo presente en tu mente. Llorona, llorona, llorona. La Maldición de la Llorona de 2019 es la 6ª película estrenada en esta franquicia basada en la conocida leyenda del folclore hispanoamericano La Llorona, que como ya sabemos tiene muchas versiones dependiendo de cada país, pero para esta película se usó la versión mexicana, porque claramente no podemos esperar que los gringos bajen más de 2 centímetros al sur en un mapa de Latinoamérica. Y como sé que la mayoría ni se molestó en ver esta película y no los culpo, aquí les va un resumen breve. La Maldición de la Llorona cuenta la historia de Ana, una madre de 2 hijos que recientemente quedó viuda, como se nos hace saber con esta sutil línea de diálogo. She doesn't have the outside responsibilities you have. She has no kids. She has support at home. Because her husband isn't dead. Ana es una trabajadora social siguiendo un caso en particular, el de Patricia Álvarez, una madre soltera que tenía a sus 2 hijos encerrados en el armario con aparentes señales de violencia. Ana termina llevándose a los niños a un refugio donde tras su primera noche ambos son raptados y desvividos por la Llorona. ¿Que cómo llegó la Llorona de México a Los Ángeles? No sé, de más que sacó su visa y fue a vivir el sueño americano. Resulta que en 1673, año donde transcurre la historia del origen de la Llorona en esta película, el territorio de California todavía le pertenecía a México y no fue sino hasta 1848 que México le cedería este y más territorios a Estados Unidos. Así que todo bien con la Llorona, ella nada más peleaba por su tierra. En fin, que el espíritu de la Llorona ahora se va con la familia de Ana y tras algunos sustos, Buenas tardes, señora. ellos consiguen ayuda, hacen un ritual que les sale como la mierda. La Llorona intenta llevarse a la niña, pero consiguen rescatarla. Aunque más tarde vuelve la señora Patricia a ofrecer a los hijos de Ana como ofrenda para que el espíritu le regrese a los suyos. Claramente la detienen y luego tiene su desarrollo de personaje como en 30 segundos y decide ayudarlos. Luego resulta que la debilidad de la Llorona era una cruz hecha con la madera de los árboles que la vieron desvivirse. Así que se la clavan en el pecho y adiós Llorona, te irá mejor llorando en el infierno. Y hablando ahora de mis problemas con la película, además de cometer los mismos pecados que ya hablamos antes de personajes aburridos, sin metas, pasivos, estar llena de exposición floja, seguir con la misma fórmula genérica. Otra cosa que me brincó bastante es la inconsistencia en cuanto a las reglas que establece. Por ejemplo, la Llorona puede deambular por toda la casa como si nada, pero a veces una simple puerta la detiene. Open the fucking door, Cassie! Open the fucking door, Cassie! Open the fucking door! Además de que el guión siempre se está sacando soluciones mágicas de la manga para contrarrestar al espíritu. Que si las lágrimas santificadas de la Llorona, que si las semillas del árbol del fuego, que si echarle agua bendita a la piscina, que si usar el collar de la Llorona para calmar el espíritu, que si el crucifijo hecho con la madera de árbol testigo de sus pecados. Y es que de verdad es cosa tras cosa que se va sacando el guión de la cola para resolver un plot point y seguir adelante como si nada. Y personalmente esto afecta mucho mi experiencia como espectador, porque si no me estableces bien las reglas de cómo funciona esta entidad, no sabré cuándo están realmente en peligro los personajes y mi interés comenzará a disiparse. Como mencioné anteriormente, esta película cae en los mismos pecados que sus predecesoras, terminando por ser una más del montón con poco más digno de ser analizado. Si lo que querían era ver una película realmente buena con el nombre de La Llorona y que salió en 2019, esta claramente no es. Pero ¿saben cuál sí? La Llorona, película guatemalteca dirigida por Jairo Bustamante.
Esta sí vale la pena y se las recomiendo. En cuanto a La Maldición de la Llorona, inconsistente y aburrida, una mancha más para el mantel. Prosigamos. Tu muñeca, sí señor. Annabelle viene a casa. Es la tercera película centrada en la muñeca diabólica. Aquí tenemos de regreso a Ed y Lorraine Warren, pero nada más como en 3 escenas. Así que por el resto de la película estaremos siguiendo a su hija Judy, en compañía de su niñera Mary Ellen y de su amiga Daniela, quien, después de meterse a husmear en el museo de los Warren, acaba liberando a la muñeca de la vitrina que la contiene, lo que causará una serie de desventuras paranormales. Pues como ya sabemos, la muñeca es un conducto para otros espíritus, por lo que veremos a los artefactos del museo cobrando vida, tales como el traje de samurái, el vestido de novia maldito, el televisor que ve el futuro, el barquero y mi favorito, el mono que toca el acordeón. ¡Ay, señor! ¡Qué cosas tiene esta vida! Comenzaré diciendo que esta película me gustó más de lo que pensaba e incluso considero que tiene varias características rescatables que creo que vale la pena discutir. Uno de los aspectos positivos que le encontré a esta película es cómo pasamos todo el primer acto estableciendo las dinámicas entre los personajes y la historia de fondo de estos. Por ejemplo, aprendemos que Judy tiene visiones psíquicas al igual que su madre. También se nos muestra cómo la profesión de sus padres, al ser investigadores paranormales, le afectan a ella en su día a día en la escuela, con todos sus compañeros viéndola como un bicho raro. Se nos muestra la dinámica de casi hermanas que existe entre Judy y Mary Ellen, y se nos establecen las motivaciones de Daniela para querer husmear en el museo de los Warren, que es básicamente que su padre murió hace poco y ella quiere establecer contacto con su espíritu. ¿Pero qué es esto? ¿Una película de Annabelle estableciendo arcos de personajes para desarrollar durante el transcurso de la historia? Pues no, y es que aquí empiezan mis problemas, pues todo eso que les dije ahí se queda, en el mero planteamiento. Se deja todo de lado durante el segundo acto para convertirse en una película llena de sustos genéricos, con los personajes deambulando por la casa y se abandona todo lo que se establece, a excepción de unas cuantas escenas de conversación entre los personajes que suceden ya casi cuando la película se va a acabar. Resalto particularmente esta escena del final entre Daniela y Lorraine, donde Lorraine le dice que su papá está orgulloso de ella y que no debe sentirse culpable por su accidente, brindándole al personaje y su narrativa un cierre lo suficientemente satisfactorio. Así que bien ahí, hicieron lo mínimo. Pero mis problemas siguen, y es que algo que me molestó bastante aquí fue la dirección de los actores, que por si no lo sabían, la dirección de actores es, en resumidas cuentas, la forma en la que el director conduce a los actores a hacer acciones o a interpretar sus líneas. Y aquí se usa de manera absurda para crear suspenso, haciendo que los personajes se muevan despacio y tengan reacciones lentas para alargar los planos en un intento pobre para crear tensión. ¿Qué estás esperando, ¿Qué estás esperando? Pero sacrificando la verosimilitud de la escena en el proceso. Tomemos como ejemplo la escena de la pintura en El Conjuro 2. En esta vemos a la actriz Vera Farmiga moverse lento a través del espacio para acentuar la atmósfera y construir tensión con tomas largas. Pero aquí funciona y hace sentido porque el personaje está consciente de que hay una amenaza al acecho, solo que no sabe dónde se encuentra la amenaza, por lo que se mueve con cautela a modo de precaución y se siente natural. Mientras que en Annabelle Creation, esto pasa en escenas en las que los personajes no se encuentran en ningún tipo de peligro y cuando no están conscientes de que hay una amenaza presente, por lo que no tiene ningún sentido que todos se muevan con tanta precaución hasta en las cosas más simples como abrir una puerta. Y ustedes me podrán decir que criticar este punto ya es algo muy quisquilloso de mi parte y me estoy agarrando de cualquier cosa,
Y normalmente yo estaría de acuerdo y ni siquiera lo mencionaría, de no ser porque ocurre en tantas ocasiones que ya se vuelve distrayente. Y ni siquiera me hagan empezar con el personaje de Bob, quien nada más está ahí para ser un alivio cómico completamente ajeno a la historia principal, y todas sus escenas son tan absurdas que parecen sacadas de una sitcom de Disney Channel. Y por cierto, debo mencionar esta escena en la que Malthus, así se llama el demonio de la muñeca Annabelle, intenta robarle el alma a Judy por la fuerza, cuando en la primera película de Annabelle se establece que los demonios no pueden simplemente tomar almas, sino que estas tienen que serles ofrecidas. Demons can't just take souls, Mia. Soul needs to be offered to the demon before it can take it. Error de continuidad, ¿dónde? Es que seguramente no se molestaron en volver a ver la primera película cuando hicieron esta, y no puedo culparlos porque ¿quién querría volver a ver ese bodrio? Últimamente, Annabelle viene a casa me parece una película que tiene buenas ideas, pero que no hace mucho por darles desarrollo, quedándose nada más a medio camino. Por lo tanto, es una mancha más en el mantel del universo conjurístico. Siguiente. Como ya se habrán dado cuenta, mayormente le he estado tirando caca a esta franquicia, a excepción de las películas del Conjuro 1 y 2, porque de verdad pienso que son buenas películas y la gracia salvadora de este universo. Por lo que en lo que a mí concierne, pueden hacer todos los spin-offs mierderos que quieran, mientras que la saga principal se mantenga inmaculada. Entonces, ¿logra el Conjuro 3 mantener la misma calidad que sus antecesoras? No lo logra. De entrada, esta película ya tiene un hueco gigante: la ausencia del director James Wan, quien en esta ocasión cede su lugar a Michael Chávez, el mismo que dirigió La Maldición de la Llorona, una película que a todos nos encanta, claro que sí. Y miren, no quiero tirarle caca a su trabajo en esta película, porque sí hay secuencias que de verdad me parecen buenas visualmente, pero su visión para crear atmósferas de terror no es de mi particular agrado. Esto a que mayormente se basa en jumpscares con poca construcción detrás. Pero, ¿qué hay de la trama? Puede que la dirección no sea el punto fuerte de la película, pero ¿qué tal está su historia? Pues tampoco la levanta mucho, pero para allá vamos. En El Conjuro, el diablo me hizo hacerlo. Tenemos de vuelta a nuestro dúo favorito, Ed y Lorraine Warren. Esta vez siguen el caso de Arnie, quien después de un exorcismo que salió mal, termina poseído por un demonio que eventualmente lo llevó a cometer un homicidio. Y ahora los Warren deberán probar ante la corte la existencia de los demonios, lo que los llevará a investigar el caso y descubrir que es más siniestro de lo que parece, tratándose de una maldición que eventualmente los llevará a enfrentarse cara a cara con una ocultista adoradora de Satanás. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Aquí empezaré mencionando unas características positivas que tiene la película. Por ejemplo, los protagonistas tienen un objetivo claro a cumplir. Deben probar que Arnie estaba bajo la influencia de una posesión demoníaca cuando cometió su crimen. Asimismo, se nos establecen los stakes. ¿Qué pasará si no logran su cometido? En este caso, el jurado está contemplando la pena de muerte para Arnie en caso de ser hallado culpable. Ahí tenemos stakes bastante grandes. ¿Pero qué es esto? ¿Están estableciendo metas y stakes para los personajes? ¡Wow! ¡Felicitaciones! Porque al parecer eso es mucho pedir para las películas de este universo. Pero como con todo lo bueno, aquí parece que viene con 10 cosas malas para restarle. Y empiezan los problemas, porque conforme avanza la película, los Warren parecen alejarse más y más de este propósito inicial, hasta el punto que para casi el final parece que estamos en una película completamente diferente. Y hasta cierto punto lo entiendo, pues llega un momento en la cinta donde el conflicto se torna personal y los Warren se convierten en el objetivo de la ocultista, y esta empieza a ir directamente tras de ellos. Esto es comprensible, pero no me dejen de lado el conflicto inicial a tal punto que lo resuelven en la última escena a través de un texto en pantalla. Por favor, es que es absurdo.
Esto nos lleva a mi siguiente punto. En esta película cambiamos la fórmula de la casa embrujada de las dos anteriores por una investigación en la que los Warren tienen que descubrir quién fue la persona que lanzó esta maldición y dónde se encuentra para poder destruir su altar, que es la única forma de acabar con todo este embrujo. Al final de la película descubrimos que se trata de Isla Kastner, una ocultista hija de un ex pastor al que los Warren habían acudido anteriormente en la película para pedir de su ayuda. Bien, mi problema con la antagonista es que no sabemos nada de ella, pues su identidad se trata como un misterio a través de toda la película, pero hasta como misterio es inefectivo, porque a lo largo de la historia vemos a Isla en pequeños flashes en las visiones de Lorraine, que por cierto, las visiones de Lorraine en esta película ya parecen un superpoder, al punto que no se me haría extraño que aparezca el Profesor X para reclutarla en los X-Men. Como decía, Lorraine ve a Isla en varias ocasiones, planteándonos la duda y el misterio de quién es ella. Pero esto se resuelve con unas simples líneas de diálogo cuando el personaje del padre Kastner decide convenientemente revelarle toda la verdad a Lorraine justo antes del clímax. ¿Que por qué esto no lo hizo antes? Porque así lo requería el guión. Pero bueno, aún dándole el beneficio de la duda, ¿qué tal si el verdadero misterio no es sobre la identidad de Isla, sino sus motivaciones? ¿Por qué está haciendo lo que hace? ¿Y qué tal si tiene razones por las cuales estas personas en específico son sus víctimas? ¿Quizás alguna conexión del pasado? Pues no, ni eso. Porque la película se lava completamente las manos de tener que darle al personaje motivación alguna, además de, no sé, que está enamorada del diablo, supongo. Así que terminamos con una antagonista bastante plana. Y habiendo mencionado el clímax, tengo que decir que no soy fan de que de repente nos quieran vender la idea de que el mensaje de la película es sobre el poder del amor y la fe, cuando esta temática no ha estado presente en el resto de la trama. Nada más en una pequeña escena al principio en la que nos meten un flashback súper forzado de cómo Ed y Lorraine se conocieron. La escena más o menos va así. Oh, disculpa, no te vi ahí, personaje sin importancia para la trama. ¿Quieres oír mi backstory que será de suma importancia para el clímax de la película? Sí, bueno, la verdad es que yo iba de salida, no creo poder... Era 1937 cuando mi marido me dejó sola. Me parece que después de todo lo dicho, quedó bastante claro que no me gusta esta película. Y a pesar de que objetivamente la considero mejor que algo como Annabelle Comes Home, mi desprecio personal hacia esa se extiende más allá por el hecho de manchar el nombre de la saga principal. Así que sí, avanzamos y para el mantel, otra mancha. En Durango se buscan dos monjas. La Monja 2, estrenada en 2023 y dirigida, como no, por nuestro señor favorito Michael Chávez. Y cabe mencionar, escrita por Aquila Cooper, quien también estuvo encargada del guión en películas como Malignant y Megan. En esta película tenemos de vuelta a la hermana Irene, quien tras ser informada de un ente diabólico que se está esparciendo por Europa, que es claramente Valak, es encomendada para que lo investigue, y en esta ocasión será acompañada por Debra, una monja novicia medio rebelde. Asimismo, en la historia también seguiremos a Maurice, quien, si se acuerdan de la película pasada, quedó poseído por Valak, y es la razón por la que extrañas muertes con figuras de la iglesia están sucediendo a través de Europa. Ahora veremos a Maurice instalado en un internado de Francia, donde se hace amigo de una niña llamada Sophie y de su madre Kate, quien también es maestra allí. En la primera mitad la película estará entrecortando entre estas dos historias. Y ya lo adivinaron, comienzan mis problemas. En primera instancia tenemos a Irene y Debra investigando el rastro de Valak e intentando dar con la fuente de este mal, solo que realmente no hacen una investigación propia, porque la película plantea esta misión para ellas en la que tienen que localizar a Valak, y esto por sí mismo ya me parece una mala idea. Pues como dije, la película está entrecortando entre la historia de estas dos y la de Maurice,
por lo que ya sabemos dónde está y qué está haciendo exactamente. Así que ver a las monjas llegar a una conclusión que nosotros ya sabemos no es nada atrapante. Aún así, su investigación no tiene nada, pues en lugar de resolver pistas que las lleven una como consecuencia de la otra, simplemente descubren información gracias a conveniencias del guión y te arrojan todo como exposición floja. Y lo cierto es que mientras realizan esta pseudo investigación, realmente no hay muchos obstáculos. Todo se les va dando, como dije, por mera conveniencia. Por ejemplo, descubren un símbolo misterioso en una de las escenas del crimen y casualmente Irene tiene un amigo que sabe del tema y les ayuda a resolver el misterio y diciéndoles que Balak está en busca de una reliquia sagrada que son los ojos de Santa Lucía y les dice dónde está escondida esta reliquia, que claramente es en el internado. En fin, les dice toda la información que necesitan. Esto es lo que en el cine se le conoce como Mr. Exposition, es decir, un personaje cuya única función en la trama es dar información que será necesaria para los protagonistas y para la audiencia, y es un ejemplo de escritura floja. Total, que las hermanas llegan al internado, encuentran los ojos de Santa Lucía enterrados por ahí y después de algunas escenas de persecución con el personaje de Sophie, que no tiene nada de tensión porque este personaje nos importa una mierda, Balak finalmente obtiene la reliquia y se hace súper poderoso. ¿Qué significa esto? ¿Poderoso de qué manera? No se sabe porque no se explica qué diferencia hace exactamente que tenga la reliquia o no. Por lo que veo, lo único que hace es ponerle los ojos amarillos. Pero no se preocupen porque Debra y Irene rezan para convertir los barriles de vino en la sangre de Cristo y desterrar a Balak. Sí, eso es lo que pasa. ¿Se acuerdan cuando esas películas se promocionaban con basado en hechos reales? Qué lejos hemos llegado. Finalmente, con Balak desterrado, todos pueden regresar a sus vidas felices. Excepto que no, porque sabemos que el demonio eventualmente regresará a atormentar a Maurice y después a Lorraine Warren en El Conjuro 2. Atrapados por el canon. Y también hay una escena post créditos donde regresan nuestros papis favoritos Ed y Lorraine Warren, recibiendo una llamada que potencialmente se ligará con los eventos de El Conjuro 4, pero ahora no nos preocuparemos por eso. What? Y aún con todo lo que acabo de mencionar, creo que una de las principales razones por la que esta película se siente tan vacía es por la falta de theme, lo que me lleva a... ¿qué es el theme? El theme, en su definición más simple, es la idea central que controla la historia. Es lo que la película tiene por decir y el mensaje que nosotros como audiencia recibimos. En el cine se pueden abordar temáticas universales como el amor, la venganza, la justicia, el duelo, en fin, lo que quieras. Estos serían los topics. Y el theme es lo que la película tiene por decir respecto al topic. Y lo digo en inglés porque ninguna traducción me parece lo suficientemente acertada. Y a lo largo de la película este theme se va desarrollando mediante los personajes y la trama para al final llegar a una conclusión. Y como todo es mejor con un ejemplo, aquí les va uno con una película bastante conocida como lo es Toy Story. Esta es una película en la que el topic es el cambio, mientras que el theme es aprender a aceptar el cambio. Si recordamos, el catalizador de la historia es cuando Andy recibe a Buzz y este cambia la dinámica de favoritismo con los juguetes. Este es un cambio al que Woody se opone completamente. Es por esto que él deberá aprender a aceptar esta nueva realidad a lo largo de la historia. Por otro lado, Buzz está convencido de ser un agente espacial de verdad y su arco se basa en el cambio de su perspectiva sobre sí mismo y aceptar que es un juguete, sin mencionar que el clímax de la película ocurre en una persecución tras un camión de mudanzas, una representación bastante física del cambio y nuevos comienzos. Y si no están convencidos de que el cambio es el theme de la película, recordemos que esta canción hace parte del soundtrack. Y no fue sino hasta que Woody aprende a aceptar a Buzz y Buzz acepta que es un juguete que ambos pueden regresar con Andy. Fue necesario que los dos aceptasen el cambio para aprender el theme de la película, que es
el cambio puede traer cosas buenas consigo. La razón por la que es tan importante que una película tenga theme es porque este es el que provoca respuestas emocionales en la audiencia, por lo que al representar temas en pantalla con los que estamos familiarizados, podemos empatizar con los personajes y relacionarnos con su historia. Porque si bien nosotros no somos juguetes sintientes viviendo a escondidas de los humanos, sí podemos identificarnos con los celos de Woody al sentirse desplazado o con Buzz al perder todo su sentido de la identidad. Y esto es lo que nos hace que al terminar una película sintamos que esta sí tuvo algo que decir y podamos quedarnos satisfechos. Así que volviendo a La Monja 2, lo más cercano que le encuentro a un theme en esta película es la fe. Y sugiero que es la fe por las veces que se menciona a través de diálogos para establecerlo como algo importante. Now we know that a demon can take any form, but they choose their form to challenge your faith and to weaken your spirit. The most extraordinary parts of our faith are only real because we believe in them. Y además que en el clímax, el conflicto se resuelve con un acto de fe que hace referencia al vino convirtiéndose en la sangre de Cristo. Virgencita, ayúdanos. ¿Cuál virgencita, idiota? Este caso es para Dios. Ella no puede con ellos. Así que en teoría el theme aquí podría ser el poder de mantener la fe aún en los momentos más oscuros. Y esto en teoría suena muy bien, pero aquí no está apoyado por la narrativa. Quien mayormente representa este theme sería la hermana Debra, porque es ella quien empieza la historia sin tener fe y sin creer en los milagros debido a una tragedia en su pasado. Pero no existe una progresión de esto. When I see the priest stand up and say he turned the wine into the blood of Christ, I mean, it's kind of hard to believe. A esto. Lo que pasó en el entremedio es simplemente una investigación para descubrir el paradero del demonio y luego cuando llega al internado es víctima de unos cuantos sustos y ya de ahí nos brincamos al clímax. Pero ninguna de esas situaciones es sobre Debra aprendiendo a encontrar su fe. Incluso en esta escena donde Irene usa el poder de la oración para detener a Maurice poseído, Debra lo termina incapacitando con fuerza física. Y parece un detalle minúsculo, pero hubiese sido mucho más significativo que fuese Debra quien usase la espiritualidad para contrarrestar la fuerza del demonio. Mi sugerencia para hacer esta escena mejor es haber puesto a Debra en una situación en la que Irene no podía hacer nada y ella misma no pudiera escapar físicamente, por lo que se hubiera visto obligada a recurrir a su fe como último recurso. Y al descubrir que esto sí funciona, va abrazando el theme de la película de a poco. Pero no, eso nunca ocurre. Simplemente para el final de la película Debra ya es una creyente de la nada, porque sí. Y uno podría argumentar que todas las experiencias paranormales que sufrió a través de la película fueron de alguna forma fortaleciendo su fe, pero dudo que este sea el caso, porque a medida que Debra y Irene están haciendo su investigación, ella nunca cuestiona la veracidad del asunto, ni tampoco existen escenas donde ella comience a absorber el peso de la situación sobre la existencia de algo más allá en el plano espiritual. Por lo que todo intento de expresar el theme de la película a través de su arco de personaje se me cae completamente porque no tiene ni escenas ni diálogos que lo respalden. Por lo que al final, cuando logra conjurar un milagro por medio de la fe, no me lo compro para nada. No es satisfactorio porque no existió un viaje que la haga llegar hasta ese punto. Y de los demás personajes, ninguno de sus arcos tiene nada que ver siquiera con la fe. Para Irene lo único que sucede es que descubre que todas sus visiones se deben a que es una clarividente descendiente de Santa Lucía, lo que realmente no la cambia mucho como personaje porque ella ya era devota a su fe, así que aprender esa información realmente no la hizo avanzar como personaje. Y los otros dos tienen aún menos que ver con el theme. Lo poco que se nos dice de Sophie es que es bulleada en la escuela, pero esto realmente no lleva a nada y no se explora más adelante. Y con Kate, medio que se intenta sembrar un romance con Maurice, lo que, oh sorpresa, tampoco culmina en nada porque estos personajes ni siquiera interactúan en el clímax. Todo lo anterior nos deja con una película con nada de sustancia que se siente vacía y sin ningún otro propósito más que hacer dinero. Otra mancha, ¿quién está sorprendido? Yo no.
Y aquí termina la sección de mi opinión sobre esta franquicia. Pero antes de avanzar, quisiera discutir un último punto. Hemos discutido todas las películas estrenadas hasta la fecha en la que hago este video, pero por lo visto este universo aún no se termina, pues la próxima película que ha sido confirmada es El Conjuro 4, de la cual no se tiene mucha información más que su director, quien será, una vez más, Michael Chaves. ¡Yay! Y aparentemente podría ser la última película en esta franquicia. Personalmente me gustaría que para el final de la saga volvieran a lo simple, con Lorraine y Ed llevando otro caso de posesión. Idealmente preferiría que James Wan se encargue de la dirección y trajera de vuelta a los escritores de la primera película para hacer su magia. O podrían aventarse un No Way Home juntando a todos los demonios de todas las películas que regresan del infierno liderados por el mismísimo Satanás en busca de iniciar el apocalipsis, y ahora Ed y Lorraine tendrán que buscar la ayuda de los arcángeles para derrotarlos. Lo que mejor les plazca. En conclusión, para este punto creo que ya quedó clara mi opinión de esta franquicia, que en su mayoría me parece mala, terrible incluso, con las dos primeras del Conjuro siendo las únicas que se salvan. Pero como quiera, ahí voy a estar sentado cada vez que salga una nueva película con la esperanza de que la cosa mejore. Porque al final del día, ¿qué soy sino masoquista? Últimamente ya hablé lo suficiente de esta franquicia, así que ahora quiero que ustedes me digan en los comentarios sus opiniones del universo del Conjuro. Si las aman, si las odian, si son fans de La Llorona, y si es así, ¿por qué? Todo eso en los comentarios. Ya se la saben, si quieren seguir viendo videos de este tipo, suscríbanse, den like y comenten. Por lo pronto les habló Lonnie y me despido, no sin antes hacer una pregunta de suma importancia. ¿Dónde p*** está el spin-off del monito del acordeón?